Antes de comenzar les pido que por favor lleguen hasta el final del video, ya que sinceramente, aunque sé que el video quedó un poco muy largo, esta gran historia vale la pena, así que ya, me callo, vamos con el video. Esta historia comienza con este chico, él es Kuyo Kazuya. Recientemente llegó a intercambio desde Japón hasta este pequeño país europeo llamado Sobiur, concretamente hasta el colegio Santa María. Aquí rápidamente destacaría de mala manera por su aspecto, ya que concretamente en este lugar toman muy en serio las historias paranormales, al punto de incluso tener un ministerio de lo oculto, y por mera casualidad hay una historia que habla de un dios de la muerte que viene en primavera. Así es como Kuyo sería conocido en la escuela por sus compañeros. Nos enteramos de esto por boca de la profesora Cecil, quien no solo le explica a Kuyo lo que estaba pasando, sino que también lo incita a dirigirse a la biblioteca para que se informara de estos misterios. Aquí es donde conocería a uno de los mejores personajes que tiene esta serie. Con el aspecto de una muñeca, en un jardín botánico sobre una gran biblioteca, se encontraba Victorica de Blois, quien lo asustaría al mencionar que él era el fragmento que le quitaría una parte de su aburrimiento y se verían nuevamente al mediodía del día siguiente, cosa que sucede después de que Cecil le pidiera a Kuyo que llevara las notas de la clase a Victorica, ya que sí, ella también es una estudiante. Cuando Kuyo le pregunta cómo es que sabía eso, suceden dos cosas a tener en cuenta. La primera, ella dice que la fuente de la sabiduría se lo dijo, y la segunda, se muestra recelosa con este collar, el cual es muy importante para ella. Aquí también se nos presentaría al inspector Greville de Blois, el hermano de Victorica, quien tiene un peinado al estilo yoyos. Él fingía que hablaba con Kuyo mientras contaba en voz alta el caso de una divina que había sido asesinada. Ella se encontraba en un cuarto cerrado de una mansión. En la misma solo habían otras 3 personas. Tras que escucharon un primer disparo, los 3 corrieron al cuarto de la divina. El trabajador quiso romper la puerta, pero la nieta no lo dejó porque la mansión sería suya cuando la abuela muriese y la quería perfecta. La sirviente, al no entender el idioma, buscó un arma de defensa personal, gritó algo a la puerta y disparó al cerrojo. Al abrir la puerta, la divina yacía sin vida. Victorica rápidamente explica lo sucedido. La asesina es la sirvienta. El primer disparo fue desde el cuarto de la misma para alertar a todos en la mansión. El segundo disparo hacia la puerta fue el que acabó con ella. Greville se va, aunque aún falte encontrar el motivo. Al día siguiente, como el inspector se había llevado el crédito por la deducción de Victorica, Kuyo lo confronta y este, para mantener apariencias, le dice que conseguiría un permiso para que Victorica salga y junto a él irían de paseo en el yate que le regaló la nieta de la divina. Victorica se emociona mucho con el viaje e incluso Kuyo nota que todo lo que ésta hace y ve es como si fuera la primera vez. Ya en el yate, Greville expresa que la sirvienta dijo que la razón es que era la venganza de la caja y como esta misma se había escapado, él debe ir a capturarla dejando solos en el yate a los jóvenes. Dentro de este, que pertenecía a la divina, se encuentran una carta dirigida a ella, la cual era una invitación a una cena que se celebraría en un transatlántico. El tema de la fiesta era Noche de Caja de Jardín Miniatura. De esta espectacular forma da inicio Gossip. Los dos asisten a la cena, donde tras probar la comida caen desmayados y al despertar lo mismo había pasado con el resto de invitados. En la sala donde estaban, la luz se va rápidamente y al volver había un mensaje grabado en la pared. Esto crea un gran alboroto, donde muere uno de los presentes. Al verse espantados, el resto de hombres intentan irse en un bote de emergencia, pero en media tormenta todos son llevados por el mar. Al volver a la sala, esta estaba completamente en ruinas y el cadáver de antes había desaparecido. Los sobrevivientes se presentan: Maurice, Julie y Ned Baxter, un actor. Aquí es donde Maurice explica lo del mensaje en la pared. Hace años, él junto a la que era la divina metieron a un montón de niños de diferentes nacionalidades en un barco, donde estos se mataron los unos a los otros. Él fue el que recolectó a los niños, mas no sabe el propósito final de esto. Y el barco se hundió con las pruebas de lo sucedido, barco que tenía el mismo nombre que en el que están ahora. Rápidamente Victorica demuestra que no están en un barco fantasma y todo esto era una trampa. En la habitación de enfrente a la que estaban se encontraba una puerta cerrada. En esta estaba el primer salón junto al cadáver y el truco de la pared fue con una tela preparada previamente que quitaron cuando la luz falló. Los 5 se dirigen hacia la sala de mando para poder pedir ayuda antes de que el culpable los atrapara, pero como este ya se estaba hundiendo y deben pasar una parte con agua, Kuyo lleva a Victorica en su espalda, pero de camino Maurice enloquece preguntando quién es la liebre mientras los amenaza con un arma, en especial a Victorica. Kuyo la protege insistiendo en que él es el tercer hijo de un soldado imperial y la llevará a salvo a casa. El que acaba muriendo es Maurice por mano de
de Julie, quien también tenía un arma. Siguen avanzando y mientras Cuyo explica algo del orgullo, el siguiente en caer es Ned. Incluso Cuyo consigue verificar que no tenía pulso. Por orden de Victorique, los tres salen corriendo y buscando algún arma, ya que había varias ocultas en el barco. Sorprendentemente, Ned, quien está vivo, insiste en que él es el perro de caza y acabará con las libres mientras blande un hacha. Cuyo, quien encontró un puño americano, defiende a Victorique del tipo, y aunque lo dejaron atrás, esto no fue suficiente. Ned reaparece y Cuyo mete a Victorique en el cuarto de comunicaciones, diciéndole que pide ayuda por radio. Como puede, se defiende Ned y Julie acaba con el perro mientras iba tras el prota. Aparte de la alegría de Victorique, ella también explica qué fue lo que sucedió. La culpable de todo lo sucedido es ni más ni menos que Julie. Resulta que ella era parte de los niños que murieron hace años, todo como una forma de predecir los resultados de la guerra que se aproximaba. Cada uno de ellos representaba un país. A los sobrevivientes se les dio una compensación monetaria, la cual usó Julie para recrear el barco y preparar la trampa. Por cierto, otra de las sobrevivientes fue la sirviente. Más tarde, Cuyo se entera que Greville y Victorique son hermanos, pero de madres diferentes. La de Victorique era una amante que fue vista como una figura peligrosa por el gobierno. Por lo mismo, ella fue criada en aislamiento bajo la familia de Blois e incluso ahora necesita permisos especiales cada vez que quiere salir. Entre las cosas más importantes, Victorique reconoce a Cuyo como un amigo e incluso se recuesta en su pecho. Aquí nace una promesa que será muy importante. Cuyo le dice que salgan alguna otra vez ellos dos solos y vean el mar juntos. Lo siguiente que sabríamos es que la clase de Cuyo se uniría a una chica nueva. Ella es Abril, venía desde Inglaterra. Debido a que esta no sabía sobre rumores, se hizo amiga de Cuyo y le pidió que le mostrara los alrededores, ya que aunque no lo parezca, está muy interesada en todo tipo de misterios. Pero ella tiene una herida en la mano, de la cual no quiere hablar. Más tarde, junto a Cecil, se dirigen a un viejo panteón, el cual tenía mucho tiempo cerrado. Al abrirlo, encuentran un cadáver descompuesto. Al contrario de asombrarse, Abril se adentra en el panteón donde recoge un libro. Según Victorique, el cadáver era una persona que quedó encerrada en esta tumba, la cual no se abría hace 8 años. El hombre fue identificado como Maxime, un hombre excéntrico que visitaba la academia cada primavera y con él siempre habían rumores de estafas, robos, entre otras cosas, hasta que un día simplemente desapareció. La última vez que el panteón se usó fue con la muerte de otra estudiante hace 8 años, y aunque una llave fue robada, el cerrojo fue rápidamente reemplazado. Entonces Victorique pregunta si por casualidad hacía falta un cadáver, cosa que era un hecho. Resulta que la asesina fue la misma estudiante que murió. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y antes de que el día llegara hizo los preparativos. No solo dopó a Maxine, también intercambió su cuerpo desmayado por el de un cadáver ya presente, con la llave que ella misma había robado. Todo esto para estar a su lado por la eternidad. En palabras de Victorique, así de fuertes son los sentimientos de una mujer. Aquí entra en juego algo muy importante. Greville expresa que es ridículo que un lobo gris le diga algo así. Con todo esto aún quedaba la cuestión de Abril. En la biblioteca, dentro de un libro, había una postal con una estampilla muy especial, la cual iba dirigida hacia Abril Bradley, de parte de Sir Bradley, aunque Victorique se queda con la postal. Por otra parte, Greville está investigando sobre un ladrón, Cuyaran, uno que al parecer estuvo mucho tiempo inactivo y había vuelto. Mientras caminaba, un almacén abandonado llama la atención de Cuyo, pero cuando intenta entrar es noqueado. Al despertar está junto a Abril. Ella le cuenta la historia de un fantasma que habitaba cerca de este mismo almacén y de un hada dorada con mucha inteligencia que pide almas a cambio de resolver cualquier duda. Le dice que a lo mejor esta hada sea la que está en la biblioteca, pero Cuyo le dice que en la biblioteca solo está Victorique, quien se salta clases, lee libros y solo pide caramelos, no almas. Tras recuperarse, vuelve al almacén donde se encuentra con Cecil. Ambos entran a este donde confunden una voz de auxilio con la de un fantasma. Cuyo se dirige a la biblioteca donde estaba Abril, quien buscaba a Victorique, y aunque no la encuentra, sí da con lo que realmente buscaba, la postal, que por suerte, aunque la ve, Cuyo logra distraerla y esta desaparece. Victorique, quien se estaba escondiendo, explica que Abril es ni más ni menos que Cuyaran, concretamente la de la segunda generación. El primero era Maxine. Él regresaba cada primavera para poder esconder lo que robaba. El libro era una de estas cosas, pero antes de poder esconderlo, pasó lo que pasó. También le cuenta a Cuyo que el fantasma era la verdadera Abril Bradley, quien pedía ayuda. Cuando esta despierta, ella explica que se encontró con una mujer en un tren. Abril le dijo que el legado de su abuelo se encontraba en la academia. Cuyo se dirige a confrontarla, y aunque estaba perdiendo terriblemente, Victorique la acaba ayudando y salvando su vida. Más tarde, este se presenta con la verdadera Abril, quien estando recuperada lee la carta de su abuelo, el cual era un aventurero y le deseaba una vida llena de aventuras. Más tarde, mientras paseaban por el pueblo, resulta que Abril es muy buena chica, y aquí Cuyo conocería a este mago, el cual sería muy importante más adelante. Digo, creo que se nota, es el único pelirrojo en toda la serie. En este mismo lugar también hubo un robo, y al parecer la perpetradora fue la misma monja que vendía el objeto robado. Pero hay una cosa muchísimo más importante. En un periódico se hace una convocatoria a todos aquellos que quieran ver la aldea de los lobos. Al final esta se decide ir a la aldea, y tras ella va Cuyo. Aquí se encontrarían con ni más ni menos que la monja de antes.
vigilantes, que de hecho está ahí para vigilar a Victorica, ya que, recordemos, no puede salir por su cuenta, solo que nos enteramos de esto más adelante. Durante la noche, Victorica le dice a Cuyo por qué su interés de ir a la aldea. Es para probar la inocencia de alguien, concretamente la persona que alguna vez le dio su collar que tanto aprecia, Cordelia Gallo, su madre, una bailarina que pertenecía a la aldea de los lobos grises. El marqués de Blois se interesó en ella, ya que quería la habilidad de los lobos grises en su línea sanguínea. Sin embargo, tras enterarse que Cordelia era una criminal que fue expulsada de la aldea donde vivía, la separó de su hija y crió a esta misma en cautiverio, o por lo menos esta es la historia que le contaron. Más adelante nos enteramos de la cruel verdad, pero antes de eso, Victorica quiere probar la inocencia de su madre y no se irá de la aldea hasta conseguirlo. De camino se encuentra con otros 3 turistas, aparte de la monja, y apenas ponen un pie en el territorio de los lobos grises son bienvenidos con armas, ya que sabían que la hija de Cordelia representaba un mal presagio. Sin embargo, el líder le permite la entrada. En la aldea se encuentran con una loca que supuestamente estaba ahí la noche del asesinato, solo ténganla en cuenta. Por boca del actual líder nos enteramos que a la persona que Cordelia asesinó fue ni más ni menos que al anterior líder de la aldea. Debido a este acto fue que ella fue expulsada de una aldea en la que vivió toda su vida, una aldea aislada del exterior. Aquí también conocen a este chico, Ambrose, quien los guía hasta la antigua casa de Cordelia, donde había una caja con una foto de ella tras tener a Victorica, lo que quiere decir que lo que había originalmente donde se escondía la caja ya se lo habían llevado y dejado esto en su lugar. Al día siguiente, mientras la aldea celebraba un festival anual de suma importancia, uno de los 3 idiotas de antes hace un escándalo, tachando de estúpidos a los de la aldea. Un poco después, tal y como era la tradición, estarían quemando un muñeco de paja que resultó ser el mismo del escándalo. Aún así, el festival no se podía detener. Una de las razones es debido al sabio, quien puede dar una respuesta a cualquier pregunta que se le haga en esta fecha, algo así como una epifanía. Cuyo pregunta si él estaría junto a Victorica por siempre, y la respuesta le helaría la sangre. No morirán juntos, dentro de unos años un fuerte viento soplará, este mismo los separará, pero sus corazones seguirán unidos. Ese mismo día, Victorica ya había conseguido las pruebas suficientes tras hablar con la loca, para saber que Cordelia no fue la real asesina, pero antes otro de los tipos había muerto, y al parecer por culpa del sabio. Mientras se dudaba si el sabio había sido o no el culpable, Ambrose nos cuenta la historia del único hombre que salió a la aldea y logró una gran vida. Él es Brian Roscoe. Este nombre tomará muchísima relevancia bastante más adelante. Ya en la noche, gracias a Victorica, se revela que el asesino, tanto el primero como el segundo hombre, fue de hecho el tercero. Estos 3 eran ladrones que vieron una oportunidad y al asesinar a sus compañeros se llevaría un mejor botín. Gracias a la monja fue que Greville pudo llegar al lugar y arrestar al culpable. Claro, todo fue deducido por Victorica. Y ahora se viene la respuesta que todos esperábamos. Durante el festival, mientras hablaba japonés, Cuyo aprovecha esto y un disfraz para hacer que la real asesina confiese. Aunque me imagino que ya se pudieron imaginar, la loca había sido la culpable. Y el cómo consiguió inculpar a Cordelia fue debido a un reloj, uno que estaba en la habitación en donde ésta se escondía. Y como solo Cordelia tenía una copia de la llave de la habitación, ella fue la inmediata culpable. La razón es muy sencilla. El anterior líder le dijo que moriría cuando tuviera 26 y esta pensó que si lo asesinaba ese destino no se cumpliría. Consiguió escapar y crear un tremendo caos en la aldea, que resultó ser un país, solo que olvidado. Aún así sigue siendo un país reglamentario, llamado Seirun. Incendia múltiples casas y mientras la seguían acaban en el único puente que conecta el país con el exterior. Esta comienza a incendiarlo, mientras culpa a Victorica de su desgracia, pero el líder no piensa intervenir, ya que este país era autosuficiente y no necesitaba de la conexión hacia el mundo exterior. Mientras la loca atacaba con una lanza y gritaba todos los años que viviría, Cuyo defiende a su querida Victorica, pero mientras tenía la ventaja, Ambrose la sorprende quitándole la lanza y esta cae al vacío, muriendo ni más ni menos que el mismo día en que cumplió 26 años. El puente acaba colapsando y Cuyo es el único rezagado. Aquí Victorica se olvida incluso de su collar para poder salvar la vida de su primer amigo, del cual no quiere separarse. Todo acaba saliendo bien y Ambrose, quien quería conocer el exterior, se va junto con ellos. También por él nos enteramos que tanto Cuyo como Victorica hicieron la misma pregunta sobre el futuro. Tras estos acontecimientos, junto a la ayuda de Victorica, un niño con memoria fotográfica y su mala suerte para encontrarse con todo lo que no debe encontrarse, Cuyo consigue desmantelar un negocio de subastas ilegales, donde vendían chicas las cuales habían sido secuestradas. Por si esto fuese poco, también subastaban tesoros que se creían perdidos hace años. Entre otras 3 cosas relevantes que suceden. La primera, el mago de antes reaparece, y de hecho es ni más ni menos que Brian Roscoe. La segunda cosa es que nos presentan a este personaje. Ella es Jacqueline, quien adoptó a Luigi, el de la memoria fotográfica. Finalmente Victorica, quien había enfermado, estaba teniendo una pesadilla, una que pasa a segundo plano tras recibir un regalo de Cuyo. Tras esto conoceríamos la historia de Jacqueline, la esposa del capitán de la policía y la razón del peinado de Greville. De hecho, le cuenta a nuestros protagonistas cómo en el pasado fue acusada de asesinato. Todo esto un poco después de que el capitán
capitán le hubiese propuesto matrimonio, uno que ella planeaba rechazar debido a la acusación. Sin embargo, hubo alguien que creyó en ella hasta el final, mientras los demás la señalaban como la culpable, el mismísimo Greville. Ella salió inocente, ya que por una llamada anónima, la verdadera culpable había confesado. Sin embargo, creo que ya se pueden imaginar lo que sucedió. Quien identificó al culpable fue Victorica, y el pago que le pidió a Greville por haberla ayudado fue ese peinado, uno que incluso años después de haberse destapado la verdad, sigue llevando, ya que eso es un pequeño pago por la felicidad de la mujer que amó, no, mejor dicho, de la mujer que ama. Sabiendo que era la única forma en que ella encontraría la felicidad, nunca reveló que él fue quien llamó y dándole vía libre para que se casara. La historia se pone incluso más triste cuando te das cuenta que Jacqueline también lo amó, pero no fue hasta años después que se dio cuenta de sus verdaderos sentimientos por aquel hombre que, en sus propias palabras, era tan amable que incluso trataba bien a una chica que solía ser larguirucha, quemada por el sol y para nada linda. Tras esto el verano llegaría, y aunque Abril invitó a Cuyo a pasarla junto a ella y su abuela, porque pues le gusta, él solo podía pensar en que Victorica estaría sola, así que termina pasándolo junto a ella, donde recuerda cómo en su familia fue constantemente menospreciado por ser débil y no actuar como sus hermanos. Victorica se da cuenta de su melancolía y le dice que actualmente está orgullosa de él, porque en un inicio se presentó como el tercer hijo de un soldado imperial, una frase que para ella era repugnante por cómo éste se menospreciaba. Sin embargo, ya había dejado de decirla. Un poco después de esto, tras ver una película sobre un antiguo alquimista y una torre embrujada, la cual estaba basada en hechos reales, Cuyo llega junto a la misma torre con Abril. La historia original cuenta que aunque este alquimista fue lleno de flechas, él no murió, solo desapareció de repente. En esta misma torre, sin nadie cerca, una persona había sido envenenada. Ese mismo día nos enteramos de la historia de Leviatán, el alquimista, quien creó oro de la nada con su piedra filosofal, y durante una noche había sido solicitado su presencia por la reina de Sauber, Coco Rose. Incluso bajo una estricta vigilancia, él consiguió crear oro, y al ganarse la confianza para ver a la reina, él le hizo entrega de una rosa que se volvería azul con alquimia, y aunque siguió ayudando a la nación, su máscara jamás le podía ser arrebatada, ya que causaría su perdición. Esto creó desconfianza, que eventualmente llevó a cometer el pecado de acabar con la vida de un alma inocente. Al final, tras investigar, Victorica consiguió llegar a la conclusión de que todo lo que hizo Leviatán fue falso. La existencia de un alquimista se puso en juicio, principalmente por un académico de ciencias. Él es Jupiter Roget, recuerden ese nombre. Para desmontar su veracidad, le pidieron que creara oro que él se negó a hacer, porque si no perdería su utilidad. Pero al rey no le interesaba esto, él solo quería saber qué había debajo de la máscara, ya que tenía miedo de estar pactando con un demonio o un ente. Tal y como dije antes, este mismo secreto fue su perdición, ya que para evitar que su máscara le fuese despojada, le levantó su mano al rey. Leviatán acabaría asesinando al hijo del hombre que convenció al rey y al académico, dejándole una pregunta: si la alquimia no es real y ya sabes que en este cuarto no hay oro, entonces ¿cómo explicas que tu hijo yazca en el suelo con oro derretido? Pero antes de que su hora final llegase, otra persona se presentaría frente a Leviatán, Albert del Ministerio del Oculto. Él ofreció proteger a Leviatán porque quería protegerse de la tormenta que estaba por venir, una enorme guerra donde el mundo se dividiría y lucharía en cada escenario posible. Tras esta tormenta, el flujo de la historia cambiaría, historia que él quiere proteger, así que necesita poder, concretamente soldados artificiales sin miedo a la muerte, homúnculos. Antes de dar un desenlace a esta trama, Cuyo se encontraría con Brian en esta misma torre, insistiendo en que sabe quién es él y preguntándole por su conexión con Victorica. Brian le cuestiona por qué su interés. Cuando este responde que es porque son amigos, Brian se ríe, ya que ningún humano podría ser amigo de un lobo gris, al cual todos temen y solo se acercan si quieren usar el poder de estos, insistiendo en que durante la primera tormenta el monstruo nació, todo como parte de un plan para la segunda tormenta que se avecinaba, y aunque sea uno de los suyos, sigue siendo hija de un humano y no es más que una herramienta. Cuyo insiste en que ella no es nada de lo que él mencionó, ni un lobo, un monstruo o una herramienta, ella es su amiga. Tras de que Brian le diera una paliza, se va, no sin antes advertirle del conde de Blois y que debería cuidarse, ya que el escenario final había comenzado. Tras esto, Victorica cuenta la verdad de lo sucedido. Hace bastantes años, el rey usaba africanos para transportar oro secretamente. Tras esto, los cayó, pero este rey terminó enfermo, y durante la confusión y su muerte, el secreto del oro se desvaneció. Solo un hombre con ese conocimiento quedaba en pie. Durante 20 años, él vagó, pero eventualmente volvió con una máscara y siendo un enigmático alquimista. Tras este ventanal rojo que simbolizaba la piedra filosofal, se encontraba no solo el secreto del oro, sino también del alquimista conocido como Leviatán, el cual era un hombre africano, uno que se dio por muerto, el último con el conocimiento del oro, conocimiento que intentó usar para influenciar al rey y salvar su
su propia tierra, pero su mismo corazón fue lo que lo acabó llevando a la ruina. De hecho, el mismo Leviatán fue el que dio inicio a todo lo que está sucediendo, ya que antes de morir le dijo a Albert que si quería poder engendrara a una mujer. Esto fue lo último que le dijo a Albert de Blois. Justo hablando de él, haría su primer movimiento. Victorica sería llevado a un convento, por orden de su padre, concretamente a uno en el que en el pasado sucedió un milagro. Cuyo decidió ir a buscarla, y gracias a Greville, quien le entra al lugar donde se encontraba Victorica, es que es capaz de ponerse en movimiento, aunque le explica que justo ahora lo están usando para revivir al lobo gris, que ya no comía o aullaba. Durante el camino, Cuyo nuevamente se encuentra con Brian y su robot, el cual parece moverse solo. Al llegar al convento donde se estaba celebrando Fantasmagoria, un festival por el supuesto milagro, muchas cosas sucedieron. Entre estas nos enteramos del encuentro entre Brian Roscoe y Jupiter Roget. Ellos juntos fueron los causantes de aquel supuesto milagro. Aún así, lo que actualmente buscaba Brian era aquella caja que fue robada de la aldea, la que reemplazaron con la foto. En plena Fantasmagoria es donde las cosas se comienzan a torcer. Cuyo ve a quien parece ser Victorica, que lo guía hasta donde estaba encerrada Victorica. Cuando Cuyo se lo cuenta, ella dice que la persona a la que vio era su madre, Cordelia Gallo, quien estaba conspirando con Brian. Mediante un recuerdo nos enteramos que el collar que tanto ama Victorica se lo dio su madre antes de verla una última vez. Cordelia le dijo que mientras tuviera ese collar ella iría a rescatarla, pero junto con el collar perdió toda su esperanza de ver nuevamente a su madre. El hecho de que Cordelia se encontrase aquí no era lo único raro. De alguna forma este convento estaba al tanto de lo que sucedía con Cordelia y Brian. Por si esto no fuese suficiente, en medio de la Fantasmagoria un asesinato había sido llevado a cabo, uno que estaba planeado, ya que de la nada un humo se había comenzado a esparcir y de alguna forma aún más inesperada Brian Roscoe parecía ser capaz de estar en dos lugares a la vez. De hecho, Cuyo estaba buscándolo, pero se acaba topando con Cordelia, quien no había podido dar con la caja que buscaba. Sin embargo, le entrega un anillo para que éste le dé a Victorica, junto con unas palabras: resuelve el misterio y demuestra tu poder para vivir, junto con una frase más, una que solo estos dos conocerían por ahora. Por otro lado, Brian y Victorica estaban hablando, ya que tanto ellos como el Ministerio del Oculto buscaban lo mismo, la caja de recuerdos, para ser capaz de diezmar el poder de la academia. Esta misma había sido escondida por Brian durante el milagro, pero como ya sabemos, desapareció. Por su lado, mientras seguía buscando, nos enteramos cómo es que el convento sabía todo lo que estaba sucediendo. El que estaba al mando de este lugar era el mismísimo Albert de Blois, padre de Victorica. Este le agradece, ya que gracias a él, que constantemente estuvo afilando la mente de su cría, la volvió una mejor herramienta de lo que podía esperar. Sin embargo, esta conversación no dura mucho más. Una trampa se había activado, abriendo una presa en la ubicación del convento. Antes de irse, como el tipazo que es, Cuyo le dice que jamás le entregará a Victorica. Mientras escapaba se la encuentra, y aunque ella se había rendido, Cuyo acaba tomándola en brazos y se la lleva, diciéndole que sin importar lo que suceda, él la encontrará y ayudará en cualquier momento. También le entrega el anillo de su madre, junto con su mensaje y aquellas palabras que solo ellos dos conocían: yo amo a mi hija y siempre la amaré, sin importar el collar, correré en su ayuda. En el tren nos enteramos que la caja que tanto buscaban había sido encontrada ya. Esta contenía la vida de un hombre, recuerdos desde su nacimiento hasta la actualidad. Esta es una práctica de la aldea de los lobos grises. El propietario de la caja era ni más ni menos que Jupiter Roget. La caja acaba en manos del Ministerio del Oculto, ya que el hombre al que habían enviado estaba bajo amenaza, ya que habían secuestrado a su hermana, y la única forma de salvarla era con la caja. Aún así, Victorica no entregó lo más importante dentro de esta, ya que podría usarlo como una carta de triunfo en el futuro. De vuelta en la academia, la Navidad se aproximaba. Esta fecha es muy importante, ya que es el cumpleaños de Victorica, lo cual tristemente coincide con el acto más despreciable de la serie. Mientras se ganaba la vida como bailarina, Cordelia ya era cercano a un joven Brian Roscoe. Sin embargo, un ser despreciable había posado sus ojos en ella, Albert de Blois, quien la reconoció como un lobo gris. Tras acabar su turno, cuando iba a encontrarse con Brian, Cordelia es secuestrada, abusada y obligada a dar a luz, bajo unas circunstancias que bien podrían ser similares al infierno. Lo siguiente que Cordelia recordaría de aquel trágico evento fue despertar en un hospital psiquiátrico, con solo una foto de quien es su hija, su alma. Fue Brian quien le ayudaría a escapar de este lugar. Junto a él darían varios espectáculos, pero ante todo Cordelia quería ver a su hija. Cuando lo consigue, solo puede ver a una pequeña que apenas podía hablar, cautiva de toda libertad, en una torre fría y alejada del mundo. Victorica recibiría una carta de parte de su madre. Esta coincide con el ministerio, ya que Victorica debía resolver el caso del asesinato de Coco Rose, todo siendo parte del plan para hundir a Júpiter. Mientras estaba en la capital, Cuyo decide comprarle a Victorica un collar igual al que perdió, con la misma intención que su madre se lo dio en primer lugar. Pero como si de un muro gigante se tratase, la fuerte tormenta ya había comenzado.
Aunque Cuyo consigue encontrar a la pequeña a tiempo, ella estaba decidida, ya que debía demostrar su poder para vivir. En esta sala le habían proporcionado una gran cantidad de pruebas sobre el caso de Coco Rose. Greville explica que la reina, quien vivía en su casa de campo, había sido solicitada por el rey en el palacio, mismo lugar donde se encontraría su cadáver decapitado. En esta sala solo había entrado una persona, ni más ni menos que el rey, quien no llevaba nada sospechoso. Como otra prueba de su inocencia, rondando las mismas horas, la cabeza de Coco Rose estaba explotando en la casa de campo, esto con un académico como testigo. Cuyo sabía que las pruebas que habían en la sala no eran suficientes, así que decide investigar partiendo de una única prueba que encontró por casualidad. Una mujer, quien era prácticamente igual a la reina, había desaparecido tras una entrevista para ser la asistente de un burócrata. Mientras indagaba, dio con la tumba de la chica, la cual murió en el mismo año en que fue contratada. Pero el incidente de la reina no se daría sino hasta 10 años después. Con estas pruebas y la ayuda de Brian, quien parecía tener un poder para dividirse, llega hasta Victorica. Incluso con el permiso del conde irían a resolver el caso. En la tumba de la chica, tras abrir la misma, encontrarían un cadáver, el cual estaba muy bien conservado para el tiempo que había transcurrido, uno que también tenía la cabeza decapitada. En este, dentro de un pequeño colgante, encontrarían una nota, la cual enviaría a Victorica a su madre. Todos estos enredos se resolverían tras ver aquella obra de teatro que narraba la vida de Coco, la cual de hecho es parte de la misma historia de Leviatán que se había ocultado hasta ahora. Resulta que tras la muerte de Leviatán, un año después, tras dar a luz, la reina había sido asesinada, concretamente en el mismo año que la chica contratada. Sin embargo, el asesinato fue cubierto, todo esto con una doble, a la que se le pediría fingir ser la reina, papel que llegaría a su fin 10 años después, donde ésta sería asesinada para que no saliera a luz la verdad. Mientras que en el palacio la segunda reina era asesinada, en la casa de campo, la cabeza de la primera, la cual había sido preservada por si algo pasaba, estaba explotando. La cabeza de la segunda fue puesta junto al cadáver de la primera y viceversa. Sin embargo, el paso del tiempo hizo estragos. Ni siquiera Victorica pudo deducir quién fue el culpable o quién llevó la cabeza a la casa de campo, o al menos esto le diría a los hombres de su padre. Poco después Júpiter aparecería, ya que Victorica, aunque entregó la caja, aún tenía consigo la parte más importante de la misma, y a la vez que nos demuestra que realmente sí resolvió el misterio. En la tumba de la segunda reina, el papel contenía las últimas palabras de esta: mi amado brujo, Dios ha enviado un rayo para castigarme y he dado luz a un hijo demonio que eventualmente se llevará mi vida. Lo que ella quiso decir es que su hijo no era del rey, sino de Leviatán, el cual era africano. Por ende, ella daría luz a un bebé con sus mismos genes y acabaría siendo asesinada por el rey. 10 años después, el mismo rey cumpliría con su papel dado por Júpiter, ya que sacó la cabeza de la segunda dentro de su corona, aunque aún hay una parte que ni siquiera Júpiter o el rey conocen. Coco Rose en un inicio había viajado con su sirvienta, la cual era su gemela a simple vista. Estas dos intercambiaron papeles, siendo que Coco viviría el resto de sus días junto a su hijo, ya que tal como él desaparecieron completamente del panorama. Tras esto, al fin había llegado la Navidad. En la academia, como costumbre, todos los estudiantes se disfrazarían y por primera vez Cuyo es bienvenido por sus compañeros. Aquí se nos cuenta una historia muy interesante, la de Monster Charmant. Hace mucho tiempo existió un monstruo que toma la forma de una chica, la cual trabajaba con un conejo. Este monstruo constantemente ayudaba a los no privilegiados y el conejo siempre estaba ahí a su lado, hasta que una persona con poder quiso apoderarse del monstruo, y aunque el conejo intentó defenderlo, este fue asesinado. Cuando pensaron que habían capturado al monstruo, este también había fallecido. El conejo era el corazón del mismo y uno no podía vivir sin el otro. De hecho, esta historia vuelta a un disfraz en conjunto es el que usa nuestro precioso dúo en una gran fiesta navideña. Como de costumbre, todos ponen un regalo debajo del árbol y cada quien decide con cuál se queda. Victorica, sabiendo cuál escogería Cuyo, le deja el anillo que alguna vez le dio su madre. En respuesta, Cuyo también le iba a dar el regalo que estaba preparando, solo que esta fue la calma antes de la tormenta. Cuyo llevado por orden del rey, y como un último favor le pide a Abril que le entregue su regalo a Victorica. Una guerra estaba a punto de dar inicio, y aunque parecía que Xavier se mantendría al margen de esta, Albert sería el encargado de crear un gran alboroto, mencionando que Monster Charmant había vuelto a la ciudad. Mientras tanto nos enteramos que debido a la guerra, Cuyo sería enviado de vuelta a su país, solo que antes de esto es confundido por el propio ejército, ya que al estar disfrazado de conejo era sospechoso. Ya entenderán esto. Quien lo acaba salvando es Rugy, justo antes del desfile del conejo. Debido a la guerra, en Xavier se estaba haciendo más y más popular la historia de Monster Charmant. Personas que insistían en ir a la guerra, ya que Monster Charmant buscaba la sangre de los pecadores y la necesitaban para que salvara sus almas. Rugy intenta ayudar a Cuyo a encontrarse con Victorica, así que Jacqueline interviene y le pide un favor personal a Greville para que los ayude con esto. Lo que Cuyo no sabía es que solo estaba entrando en las fauces de la bestia. Mientras tanto, en la academia, todos los estudiantes volvían a casa y Victorica
Victorica no podía dejar de mirar el collar que Cuyo le dejó de regalo. Más tarde nos enteramos que la razón principal de enviar a Cuyo a su país es que no cayera en manos del ministerio, lo que nos hace volver a la historia de Monster Charman. Greville se había presentado ante Victorica. Al entender lo que le esperaba, Victorica elige la muerte antes que ser una herramienta, una que cause la muerte de miles por una absurda guerra, creando huérfanos que vivirían alejados de sus familias. Sin embargo, los disfraces son la realidad. La peor situación que podía suceder entró en escena. Cuyo había caído en manos del ministerio y, como dice Greville, ellos dos son Monster Charman. Si ella no colabora por sí misma, eliminarían a su corazón, siendo que al final Victorica es alejada del mismo y Cuyo, antes de ser llevado, le dice que sin importar cuánto le cueste, la encontrará, y de esta forma, por primera vez en toda la serie, Victorica rompe en un llanto incontrolable que incluso sorprende a su hermano. El movimiento de Albert no os haría esperar. Usando a Victorica como pilar para la guerra, al fin estaba seguro de eliminar el único que se interponía ante él. Con la caja de los recuerdos demostró que Jupiter Rogers era un lobo gris que supuestamente engañó al rey y solo quería que se restableciera el reino de Seirun, y como prueba de esto está el papel que tenía Victorica, demostrando que Jupiter mintió sobre quién era, erradicando de esta manera cualquier posibilidad de Sabure de mantenerse pacífica. Jupiter al final acabaría escapando y el rey, quien hasta ahora no contaba más que con este, fue dejado a merced de Albert. Por su lado, como podía, Cordelia hacía su movimiento junto a los hermanos Brian Roscoe, revelando cómo es que podía parecer estar en dos lugares a la vez. Son dos gemelos con el mismo nombre. Ellos insisten en que protegerían a Cordelia, pero ella solo podía pensar en su hija. En la escuela, Cecil estaba dando una última clase Abril, la misma que vería como personas vestidas de conejo actuaban como uno solo, ya que al parecer el ministerio poseía a Monster Charmant. Por su parte, Greville estaba siendo reprendido por Jacqueline, ya que traicionó su confianza, usando a Cuyo en vez de ayudarle. Como cereza del pastel, un rey desamparado estaba a merced de Albert, quien le recordó cómo asesinó a la reina, convenciéndolo de que esta vez sus acciones no serían por venganza, sino por un bien común, ya que Albert había conseguido lo que quería. Creó un monstruo, uno que consigo trajo soldados que iban a la lucha sin cuestionarse nada. Estos eran los homúnculos que siempre quiso. Por Victorica nos enteramos que este siempre fue el plan de aquel hombre. Nunca creyó en lo oculto, al menos no tras lo sucedido con Leviatán. Sin embargo, lo oculto sí podría manipular a las personas. En 1925 la guerra había iniciado y Cuyo estaba siendo entrenado en el ejército, mientras escribía constantemente cartas a Victorica de cómo era su vida actualmente, y por más que lo pisotearan, solo había una cosa que este no dejaba ir, aquello que le unía a ella y le daba fuerzas para seguir. Exactamente lo mismo sucedía con Victorica, a quien le daba fuerzas aquel collar. Las cosas no hacían sin empeorar, ya que Albert de Blois fue nombrado como el primer ministro, y durante la ceremonia Victorica debería ser de Monster Charman. Justo frente a sus homúnculos daría un discurso de odio, uno con el que iría a la guerra, pero para su sorpresa, la que hacía ese papel no era Victorica, sino Cordelia, quien no iba a permitir que él siguiera usando a su hija. Por su parte, Victorica estaba siendo llevada por uno de los gemelos, el mismo que no entendía por qué Cordelia debía sacrificarse. Aquí es donde tras muchos años, Cordelia al fin tomaría su merecida venganza. Una serie de explosiones crearon el caos que abriría el telón para el acto final, un acto que tenía una pelea entre un lobo gris y un monstruo. Exactamente lo mismo sucedía con la otra mitad de Brian Roscoe, que aunque odiase a Victorica con todo su ser, amaba a Cordelia y quería cumplir su único anhelo. Aún así, su hermano seguía sin entender por qué valía la pena defender a una niña que hacía llorar a Cordelia constantemente, un llanto silencioso y sin lágrimas. Pero eventualmente el final llegaría y no habría un ganador, solo muerte a donde se mirase. El monstruo con sus brujas y el lobo gris, todos caerían en este acto final. Sin embargo, aquella pequeña que siempre fue tan arrogante se estaba arrodillando ante el que era su única esperanza. Tristemente, la mitad que estaba frente a ella, preso de una locura, al no poder distinguir a Cordelia de su propia hija, caería por un acantilado, acabando gravemente herido. Como pudo, llevaría a Victorica hasta su destino final, un barco que partiría a Dios sabe dónde. Aquí Greville aparecería una última vez. Brian intentó sacrificarse, aunque no hizo falta, ya que Greville no veía más que un hombre moribundo y no era capaz de distinguir a un lobo gris. Antes de irse le deja un mensaje al pelirrojo: dile que si decidió escapar, me muestre qué tan lejos puede llegar con su cerebro. La noticia de la muerte de Blois nos haría esperar. Cuyo tampoco la tenía precisamente fácil, ya que los aviones enemigos bombardearían el centro de entrenamiento, y como si las cosas no pudiesen empeorar, ya había una orden de búsqueda para una niña que, aunque tenía 16, parecía tener 11, de cabello largo y dorado. Con su último aliento, la mitad
restante de Brian nos contaría su historia. Ambos tenían en sus venas la sangre de un humano normal. Para ellos, que fueron expulsados, vieron una luz en Cordelia, la luz que siempre buscaron. Por eso él quería que se olvidase de Victorica, para que viviera por ellos. Sin embargo, ahora ve su error y le pide a Victorica que viva en su lugar y por el deseo de Cordelia, siendo esta sus últimas palabras. Tras su funeral, unos guardias intentarían identificar a Victorica por su semejanza con la chica que buscaba. Sin embargo, debajo de su velo se encontraba un cabello largo y plateado, como el de un lobo gris, y aún en su momento de desesperación encontró la luz dentro de su collar en un dibujo mal hecho. Más tarde, ante ella se presentaría el mismísimo Júpiter, quien solo fue a entregarle todas y cada una de las cartas que Cuyo había enviado, el mismo que justo ahora peleaba para defender su propia vida, insistiendo en que quiere seguir adelante para verla nuevamente. Aquí, con sus pensamientos, Victorica ruega por la vuelta de su amado, ya que él es su corazón y si él muere, ella también lo hará. Todo esto mientras recordaba aquella promesa que hicieron en un pasado. Eventualmente la guerra llegaría a su fin y no habría dejado más que destrucción a su paso, cerrando de esta forma la historia de todos los que conocemos, con Ruggie y Jacqueline arrepintiéndose por malinterpretar a Greville cuando al final dejó ir a Victorica, y hablando de él sin su padre constantemente amenazándolo, pudo aliviar aunque fuese un poco aquel tormento que amarraba su corazón. Por su parte, Abril en su tierra natal intentaba que una carta le llegase a sus dos queridos amigos. El rey y Júpiter se encontrarían nuevamente, donde el primero le pediría que se quede a su lado, más aún tras que éste le contara que él no fue el asesino de Coco, sino de su sirvienta, quien tomó su lugar en el último segundo, por un amor contrario al del rey, ya que mientras el primero quiso proteger un amor enfermizo, la segunda protegió un amor incondicional. Cecil volvería a abrir la academia, y no fue sino hasta 4 años después, en que Japón estaba completamente destruida, que los soldados volvían al país. Entre los que esperaban a sus familiares estaban esta chica y una aparente niña. La primera insiste en que pronto aparecerá e irá a buscarlo. Al final, la esperanza y la espera valieron la pena. Con las cartas, Victorica pudo dar con el hogar de Cuyo, y este eventualmente volvió junto con su amada, que ahora tenía el cabello plateado. Ninguno de los dos dejó de esperar al otro ni un solo segundo, y con una escena final de lo que parece una boda y caminando bajo una luz brillante de sol, estos dos serían juntos para no separarse jamás, llegando al final de esta grandiosa historia. Es muy duro este momento, realmente me costó muchísimo hacer este guión y el video, principalmente porque quise transmitir bien lo que este gran anime trae consigo. Espero que les haya gustado tanto el video como a mí la increíble serie que fue. Suscríbanse al canal y dejen su like, que realmente me apoya muchísimo. Ahora, sin más nada que decir, me despido por ahora, bye.